de Foro Constituyente UDEC. Así que la invitación ya queda hecha para que estén atentísimos, como señalamos en otras oportunidades. Aprovechen también de dar me gusta a través de nuestra fanpage. Inmediatamente le van a llegar las notificaciones respecto a toda nuestra programación en vivo y en directo, así que así no se pierde ninguna de estas temáticas tan relevantes. Todo esto a portas de este plebiscito de salida con este voto obligatorio, y como lo señalábamos anteriormente, vamos a estar también ese domingo con el despliegue no solamente acá en la región del Biobío, sino además en la región de Ñuble con Diario y Radio La Discusión. Siguiendo con la temática que abordamos el día de ayer, que es medioambiental, bueno, lo hemos ido abordando de diversas áreas y queremos hablar respecto a lo que está ocurriendo precisamente con el cambio climático y el océano, el impacto que está teniendo en esto. Bueno, para hablar de eso nos acompaña Camila Fernández, bióloga marina, acá en la Universidad de Concepción, directora del Centro Copas Costal. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, abordamos el día de ayer precisamente el tema medioambiental, cambio climático, todo lo que está pasando en esta temática. Y bueno, ¿qué pasa también con los océanos? Muchas veces nos quedamos con otras temáticas más ligadas al aire, la contaminación, la polución, precisamente el agua, pero de la escasez hídrica del agua dulce. Pero en el océano, ¿qué está pasando y qué pasa con ese impacto también? Bueno, el cambio climático es global, digamos, afecta a todos los compartimentos de la esfera terrestre, a la hidrósfera, a los hielos, al aire, como tú bien dices, al medio terrestre, pero por sobre todo al medio acuático. Tú sabes que el planeta es casi 70% de agua y mucha de ella es salada. Entonces los océanos tienen un rol primordial para controlar el clima, proveen mucho del oxígeno que respiramos y también tienen una enorme diversidad. ¿Ya? La mayor parte de la diversidad en términos de microorganismos que son vitales para reciclar todo lo que nosotros, digamos, botamos y cosas así, vienen del océano. Entonces también el océano es una maquinaria para absorber y largar, digamos, hacia la atmósfera gases de efecto invernadero, que son, como bien sabes, importantes para mantener la temperatura del planeta. Entonces en el océano se juegan muchas cosas que van a ser importantes para nosotros como especie en el futuro. Claro, y respecto a este plan de transferencia de conocimiento y tecnologías, motor, ¿cierto? Porque acá tenemos modelación, tecnología, transferencia y outreach. Outreach, divulgación. Y educación, sí. Y políticas públicas, sí. Bueno, el COPA es un centro que lleva más o menos 20 años funcionando con distintos tipos de financiamiento, pero desde hace 14 años somos un centro basal. Eso quiere decir que la ANIT, nuestra agencia de financiamiento, nos da fondos para hacer ciencia de excelencia, para ser los mejores en lo que hacemos, pero también para transmitirla a la sociedad. Y eso en un porcentaje importante. Entonces, al cabo de 14 años nos dimos cuenta que habíamos adquirido una cierta madurez en algunos tópicos y era el momento para empaquetar todo este saber, este conocimiento que habíamos almacenado y transformarlo en una unidad semi-independiente dentro del centro llamada Motor, que actúa en base a ejes de desarrollo tecnológico, de modelación aplicada al sistema portuario, pesquero, climático, etcétera, y sobre todo a políticas públicas, a educación, para transmitir lo que sabemos, hacerlo llegar a la sociedad, porque pensamos que es tiempo, digamos, de salvar algunos de los vacíos que tenemos en términos de ingeniería oceánica, de poder observar y escuchar el océano en su totalidad a lo largo de la costa chilena, y para eso necesitamos desarrollar tecnología, formar personal, tener proyectos de avanzada, hacer innovación y sobre todo educar. Sí, y acercar ese conocimiento también a la ciudadanía, que muchas veces es una crítica que hemos visto en el último tiempo claramente, que la academia se ha acercado a la ciudadanía porque la ciudadanía también está deseosa de querer ese conocimiento, esa divulgación científica, y muchas veces nos quedamos, lo he dicho en varias oportunidades, con lo del cielo, lo democrático del cielo, la astronomía, claro. y no vemos lo que tenemos, sobre todo acá en nuestro país, que es una costa extensa, que es algo que también debiese importarnos, y lo tenemos tan a la mano, sobre todo, por ejemplo, acá en la región del Biobío. Sí, o sea, la región del Biobío es una zona de importancia mundial, ¿no? En términos del funcionamiento del océano aquí afuera de nuestras costas. Entre la región del Biobío, el norte de Chile y el sur del Perú aseguramos más o menos 10% de la pesca mundial. Entonces es enorme. Nosotros no lo dimensionamos. Y no lo dimensionamos y tenemos que hacernos responsables de la mantención de ese pedazo de océano que nos es
del cual tenemos, digamos, la gobernanza y tenemos también los beneficios. El océano va a ser fuente de seguridad alimentaria, por lo tanto, parte de nuestra innovación también tiene que ver con bajarle la huella de carbono a la pesca, bajarle la huella de carbono a la salmonicultura y buscar soluciones sobre todo para poder llegar a un desarrollo sostenible basado en el océano. Claro, porque muchas veces uno escucha cualquier cosa que genere la humanidad, el ser humano, va a generar un impacto de una u otra manera. La idea es que eso sea lo mínimo y se puede llegar a través de instancias como esta. Claro, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra huella y cómo minimizarla. ¿Ya? En ese sentido, el programa que nosotros estamos lanzando tiene una fuerte componente educacional, es decir, trabajar desde los más chiquititos, pero sobre todo hacia los profesionales que van a tener que hacerse cargo del desarrollo tecnológico en el futuro y de la industria, asociada también al océano. La importancia del océano para nosotros como sociedad tiene muchos ribetes. Es cultural, es idiosincrática, es ambiental, es operacional, es también una aventura. Entonces, Motor para nosotros como centro es una aventura más que estamos haciendo, una aventura ambiciosa, es una apuesta, pero que ya está dando fruto porque ha tenido muy buena acogida a nivel de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Sí, bueno, y dentro de todos esos impactos hasta por la salud mental. La ciudadanía tenemos acá las costas tan cerca, de ir a ver un poquito, sentir el mar, la brisa marina y todo lo que se da de ese ambiente, lo turístico, lo gastronómico, etcétera, todo esa, lo que conlleva. En ese sentido, y como tú señalabas en estos 20 años, estos últimos 14, ¿cómo ha sido también esa percepción o ese cambio en cuanto a la preocupación, desde la misma academia, lo que han podido ir descubriendo y avanzando, pero también desde la ciudadanía, llevando ese interés de querer saber cómo podemos protegerlo? Sabemos que hay cosas que vienen desde lo macro y de lo más grande, que a lo mejor la persona común y corriente no puede influir tan directamente, sino que son de empresas, otras situaciones, pero aún así, ¿cómo han visto ese cambio? Sobre todo y teniendo en consideración lo que nos encontramos en este proceso constituyente, donde sabemos que la ciudadanía está más empoderada y, por ejemplo, para el estallido social, nosotros lo comentábamos, el medio ambiente era una de las demandas que estaban presentes y sobre todo la temática del agua. Sí, o sea, el medio ambiente está directamente ligado a la calidad de vida de las personas y a su bienestar social, ¿ya? El poder beneficiarse de un entorno sano, de no tener basura al lado, de tener acceso al agua potable, son derechos, digamos, que la gente ha tomado conciencia progresivamente, ¿ya? De la existencia de esos derechos y de la importancia de tenerlo a disposición. Yo diría que la labor de la divulgación científica ha ido increciendo desde los últimos 10 años, ¿ya? Ahora es un requerimiento para todos los centros hacer divulgación científica y hay cada vez más científicos que se dedican exclusivamente a la divulgación científica. Aparte de la divulgación científica, yo creo que estamos viendo un fenómeno de educación oceánica en nuestro caso, ya que no es simplemente mostrar lo que hacemos, pero adaptar los conocimientos para que sean enseñados a nivel de colegio, a nivel de universidades y a nivel societal también. Entonces estamos viviendo una transición hacia otro lenguaje, ¿ya? Y el ejercicio nuestro de llevar lo que sabemos a un lenguaje más humano y sobre todo poder transmitir la urgencia de algunos tópicos. No tenemos palabras suficientes para decir lo urgente que es hacerse cargo del problema ambiental en nuestras costas, en el océano. El hecho de tener un desarrollo sostenible debería ser una prioridad absoluta a nivel nacional, a nivel internacional, y sin embargo, en la vida de todos los días no lo es. Entonces, parte de nuestra labor es ir al encuentro de la sociedad, no esperar a que la sociedad venga a nosotros y justamente transmitir a través de nuestra propia pasión por lo que hacemos la urgencia de preocuparnos por estos tópicos. Y en ese sentido, por ejemplo, los desafíos, algo que creo que fue tema fines del 2020, inicio del 2021 y se nos ha olvidado un poquito respecto a las mismas mascarillas que hemos utilizado y todo esto. Bueno, hace un par de días, si no me equivoco, ayer se cumplieron 6 meses de la ley de los plásticos de un solo uso. Sí. Claro, tenemos normativa muy avanzando, pero se suma la problemática a nivel mundial, que es la pandemia de miles de mascarillas, lo hemos indicado, nosotros hemos visto imágenes del océano, cómo está esta contaminación, los microplásticos.
se suman más desafíos cuando ya estamos avanzando quizás en un poquito, por lo menos la normativa acá en Chile. Falta aún claramente, pero esto es a nivel mundial, esa preocupación también y eso que se viene en los próximos años, porque hay cosas que se ven a corto plazo, otras a mediano, me imagino que hay otras que se van a ver reflejadas a largo plazo. Claro, o sea, la problemática de la contaminación y en particular los plásticos es algo que va a estar aquí en 400, en 500, en 1000 años más. Es algo que no va a desaparecer. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de la producción actual y de lo que hacemos todos los días con el plástico? Eso requiere un cambio societal. Lo que pasó con el tabaco o en el caso de Chile con el bloqueador solar, tiene que ocurrir en el caso de los plásticos también. Tiene que ser mal visto que alguien te saque un tenedor de plástico, digamos, en alguna parte. Tiene que ser mal visto que alguien bote basura plástica al suelo, basura de cualquier tipo en realidad. Tiene que ser mal visto abusar del plástico de un solo uso. El problema del plástico no es realmente el plástico en sí, es el uso que le damos y la dependencia que tenemos de él. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y en realidad nosotros hemos hecho ejercicios con niños de colegio y calculado la cantidad de plástico que usan al día y es alrededor de 1 kilo. Entonces, al día, una sola persona. Entonces es enorme la cantidad de plástico que estamos poniendo todos los días y nosotros como científicos podemos decirles dónde se van. ¿Ya? Sí. Sabemos que las mascarillas no se están quedando en superficie, sino que se están yendo al fondo. Sabemos que pueden ser colonizadas relativamente rápido, pero no sabemos por quién. Entonces podemos hacer estudios para decirles eso, pero no podemos evitar que el usuario use y abuse de los plásticos. Podemos contribuir a esa educación, pero dependemos también de las políticas de gobierno para que las implementen. Sí, acá hay algo que puede sonar hasta cliché, pero que generalmente también lo abordamos, que muchas veces es volver a lo natural, volver a lo que era antes, porque por ejemplo la industria textil, uno piensa años atrás, ahora ya se rompe el pantalón, bueno, ahora están de moda los pantalones rasgados, pero se mandaba a la costurera, claro. El zapato se mandaba al zapatero, se surcía. Claro, el pan se iba a comprar con bolsa de género, las botellas de vidrio, claro. Pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos. Somos nosotros, esta generación, que estamos muy dentro de lo instantáneo, de esto ya pasó de moda, lo botamos. ¿Y dónde va eso? Bueno, desde el punto de vista puramente personal, yo he visto un regreso hacia justamente las tiendas a granel, la ropa usada, que ya no tiene un estigma, no tiene ese estigma social usar ropa usada, y yo lo encuentro excelente. Las tiendas donde uno puede comprar con su propio envase, y veo que están proliferando en la ciudad y eso está muy bien. Es todo parte de un cambio societal, cultural que tenemos que hacer. Y yo creo que todas las contribuciones son buenas, ¿ya? Motor se ocupa también de esa parte. Nosotros tenemos un programa de divulgación científica que para nosotros es pivotal, o sea, es central en el centro, porque si nos quedamos nosotros con lo que hacemos y no lo transmitimos a nadie, entonces nos sirve de mucho, ¿ya? Y por un lado queremos cerrar el gap tecnológico, queremos contribuir a que el país disminuya su huella de carbono y que llegue a la carbono neutralidad cuando tiene que llegar, pero también queremos explicarle a la sociedad por qué es importante hacer eso, cómo pensamos hacerlo y cuáles pueden ser las posibles soluciones que uno puede aplicar todos los días, ya en la casa. El recurso agua, los recursos alimenticios, la cantidad de basura que producimos al día, dónde se va. Incluso si uno no vive al lado de mar, es irremediable, digamos, el destino último de una partícula de plástico siempre va a ser el mar, a pesar de que uno viva en plena cordillera de los Andes. Sí, algo que estamos mal acostumbrados, es como, no lo veo, no me afecta, exacto, no existe, entre comillas, y eso es algo que tratamos de hacer esa bajada también cuando estamos con académicos, investigadores, científicos, científicas, es decir, ¿cómo afecta esto en lo cotidiano? Porque claro, entendemos, el medio ambiente es nuestra única casa, la tierra, y tenemos que protegerla, y nosotros estamos aquí de paso. Pero directamente cómo nos afecta y cómo nos puede afectar a largo plazo, pensando también en nuestras futuras generaciones, cómo van a vivir ellos si no tomamos las medidas correspondientes ahora. Bueno, la mayoría de los problemas ambientales se traducen en problemas de salud. El plástico es uno de ellos también. O sea, la ingestión de microplástico, la ingestión de nanoplástico y el destino final del nanoplástico en nuestro organismo todavía es una pregunta abierta.
Entonces sabemos lo que pasa más o menos cuando un chorito ingiere una partícula de plástico y tiene que combatir ese agente externo, tiene que solventar eso de alguna forma, pero muy poco se sabe lo que produce en nosotros. Después lo comemos nosotros. Y sin embargo, incluso en el agua embotellada que tomamos, estamos tomando plástico todos los días. Entonces, yo creo que somos más susceptibles de preocuparnos cuando tomamos conciencia de que nos va a afectar a nosotros mismos. Todo lo que hacemos nos afecta a nosotros mismos. El uso de compuestos químicos, ya en la cultura o en la agricultura, también tiene un efecto en nosotros. En la sobrepesca, por cierto, tiene un efecto en nosotros porque nos quita esa seguridad alimentaria, ya ese saber que en el océano van a estar los recursos que nosotros necesitamos para subsistir. La habitabilidad, el uso del territorio, ya la amabilidad del ambiente para con nosotros, ya, es respuesta directa de la viceversa, de nosotros para con el ambiente. Altas temperaturas, bajas temperaturas. Yo creo que ya está más o menos claro para nosotros como comunidad científica que el cambio global y los cambios en el clima van a tener efectos deleterios para nosotros. Migraciones forzadas, escasez de alimentos, cambios en los patrones de agricultura. Y todas esas cosas son tópicos que nosotros tenemos, por supuesto, que estudiar y que prever, que modelar. Tenemos que de alguna forma poder decir lo que va a pasar en el futuro. Pero los efectos de eso van a ser para cada uno de nosotros. Sí, bueno, y teniendo todo eso, poder sugerir nuevas políticas y que se tomen también esas sugerencias. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades también que está la investigación y muchas veces está todo eso ahí y uno dice, ya, pero ¿a qué escritorio llegó que no lo tomaron en cuenta? Cuando ahora nos damos como chuta, está pasando esto. Pero si hace 20 años ya se estaba estudiando y se preveía lo que podía pasar. En ese sentido, y ese trabajo que tiene que haber en conjunto de la academia, de lo privado, de lo público, bueno, lo que significa el trabajo colaborativo y cómo converge también en este programa motor las diversas disciplinas y las diversas áreas para que entreguen también estos productos y todo lo que pretenden realizar. Bueno, la idea para nosotros es trabajar en equipo. Entonces hay desarrollos tecnológicos que requieren, digamos, de la unidad de modelación, de la unidad de recursos naturales, y la idea es tener proyectos multidisciplinarios, ser ambiciosos también en poder optimizar nuestra propia forma de funcionar, haciendo innovación y siendo creativos también. Pero también, y de forma muy importante, yendo a los gobiernos regionales, yendo al gobierno central y haciendo proyectos colaborativos con las propias comunidades, ¿ya? Estamos postulando un proyecto para poder colaborar con la pesca artesanal y hacerla más sustentable, pero utilizando proyectos colaborativos con los mismos barcos de pesca. Y también haciendo lo mismo para monitorear cetáceos, para prevenir accidentes y para hacernos cargo de otros problemas ambientales. Entonces, creemos realmente que así como la parte puramente científica tiene que ser multidisciplinaria y tiene que forzar a la gente a trabajar en áreas, digamos, un poquito más desafiantes, lo mismo tenemos que hacer en motor, pero con proyectos que van directamente a la sociedad, a solución de problemas, a relevar los puntos urgentes y a trabajar con los protagonistas, que son las personas, pero también los tomadores de decisiones. No nos puede pasar que salga un problema, digamos, de suma urgencia y nosotros digamos, pucha, tenía un montón de datos. Esos datos están y nosotros estamos en un proceso de juntarlos, integrarlos, hacerlos más amigables y entregarlos a la sociedad. Claro, sintetizar toda esa información. Bueno, y en general lo que realizan ustedes como Copas para estar atentos, las redes sociales, las plataformas digitales, ese acceso a esa información que esté disponible ahí para que quienes nos están viendo puedan acceder también. Síganos en Instagram, Twitter, Facebook, en nuestro sitio web y, por cierto, en las noticias, porque estamos haciendo todos los esfuerzos para contarles lo que vamos haciendo a medida que lo vamos haciendo. Bueno, y acá siempre las puertas abiertas en la comunidad del contenido para que nos acompañen. Camila, un gusto que nos hayas podido acompañar. Igualmente, desearles éxito. Recuerden que esta conversación va a quedar alojada en nuestro sitio web tvu.cl, temáticas que nos preocupan, que nos ocupan, para que puedan compartirlas también y hacer divulgación respecto a todo esto. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos.